El gran fracaso de la humanidad. Basado en Génesis 3. La creación y el jardín del Edén. En el principio, todo era caos, vacío y soledad. Pero entonces, en un acto de pura creatividad y amor, Dios habló y creó el mundo. Con cada palabra, formó la luz y la oscuridad, los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. La naturaleza floreció, cada rincón cobrado de vida. Los árboles se alzaban hacia el cielo, las flores estallaban en colores vibrantes y los animales llenaban la tierra con su canto. Sin embargo, en medio de toda esta belleza, Dios sintió que algo faltaba. Así, de la tierra, modeló a Adán, el primer ser humano, infundiéndole su aliento divino, y en ese instante, Adán cobró vida. Adán habitaba un mundo perfecto, el jardín del Edén, un lugar de deleite y armonía. Imagina un paraíso donde todo lo que tus sentidos pueden anhelar está presente, ríos de aguas cristalinas, árboles frutales que ofrecían frutos jugosos y un clima perfecto. En este lugar, Dios caminaba entre sus criaturas, compartiendo momentos de cercanía con Adán. La conexión entre ellos era tan profunda que Adán podía sentir el pulso del corazón de su Creador en cada hoja que susurraba en el viento. Sin embargo, incluso en este entorno idílico, Dios sabía que la soledad de Adán era palpable. Así, decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo. En un acto de generosidad divina, creó a Eva, una compañera perfecta, hecha de una de las costillas de Adán. Cuando Adán la vio por primera vez, su corazón se llenó de alegría y asombro. «Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos», exclamó, y así, Eva se convirtió en su compañera, su igual, y juntos compartían la maravilla del Edén. Dios les dio una instrucción clara: podían comer de todos los árboles del jardín, pero había uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no debían comer. «El día que de él coman, ciertamente morirán», les advirtió. Este mandamiento no era solo una prohibición, era una invitación a la obediencia y a la confianza en su Creador. En el Edén, Adán y Eva vivían en una libertad absoluta, pero esa libertad estaba entrelazada con una responsabilidad: elegir confiar en Dios. Adán y Eva exploraban cada rincón del jardín, disfrutando de los frutos frescos y de la belleza de la creación. Se reían, conversaban y compartían su amor en un entorno donde no existía el dolor ni el sufrimiento. Era un tiempo de pura inocencia, donde la relación con Dios era directa, sin barreras ni temores. Pero a medida que la historia avanza, se nos recuerda que, aunque la creación era perfecta, había un elemento de misterio que pendía sobre el Edén. El árbol prohibido se erguía como un símbolo de la libertad que Dios les había otorgado, y su elección de obedecer o desobedecer sería crucial para el destino de la humanidad. La historia de la caída de Adán y Eva no es solo un relato de desobediencia, es un espejo de nuestra propia naturaleza humana, donde la curiosidad a menudo nos lleva a cuestionar las restricciones impuestas. ¿Por qué había un árbol prohibido en un jardín lleno de deleites? Esa pregunta resonará en el corazón de cada ser humano a lo largo de los siglos. Así, el jardín del Edén, un refugio de paz y comunión con Dios, se convierte en el escenario de una elección que marcaría el rumbo de la humanidad. La intriga se apodera de la historia, y el aire se carga de una tensión silenciosa. ¿Qué sucederá cuando la tentación aparezca? Con cada instante que pasa en este paraíso, la historia se torna más profunda, y la promesa de un cambio inminente flota en el aire. Así, se inicia una narrativa que nos invita a explorar el misterio de la libertad, la elección y, finalmente, la caída. La inocencia de Adán y Eva está a punto de ser desafiada, y el eco de sus decisiones reverberará a través de las generaciones. Con el telón de fondo del jardín del Edén, la historia se despliega, preparándonos para adentrarnos en la siguiente fase de este relato, la tentación que cambiará todo. Si crees en Dios y te gustan contenidos bíblicos como este, te invito a suscribirte, dejar un me gusta, compartir y dejar un comentario. Quédate hasta el final del video para comprender mejor el significado del pecado. La tentación y el engaño. En el corazón del jardín del Edén, donde la paz reinaba y la inocencia florecía, una sombra comenzó a deslizarse. Una serpiente, astuta y engañosa, se movía entre las ramas. Este no era un reptil cualquiera, era la manifestación del caos y la seducción, una criatura que encarnaba la tentación misma. Su llegada fue como un susurro en la brisa, una insinuación de que algo más grande y oscuro estaba a punto de desatarse en este paraíso de luz. La serpiente se acercó a Eva, quien disfrutaba de la frescura de una mañana en el Edén. Con voz suave y seductora, comenzó a cuestionar el mandamiento de Dios. ¿Con qué Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín?, preguntó.
lanzando la primera piedra de la duda. La intriga comenzó a tejerse en el corazón de Eva, como una tela que se va entrelazando lentamente. ¿Realmente Dios les había prohibido comer de todos los árboles? Eva, sorprendida, respondió con firmeza: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Su voz resonaba con la claridad de la verdad, pero el aire estaba impregnado de tensión. La serpiente, con una sonrisa burlona, replicó: no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos, y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Cada palabra de la serpiente era como un seductor canto de sirena, un eco tentador que prometía sabiduría y poder. Eva sintió como una chispa de curiosidad encendía su mente. La idea de ser como Dios, de conocer el bien y el mal, era una tentación irresistible. Miró el árbol prohibido, latiendo su corazón con fuerza. La fruta brillaba bajo la luz del sol, su apariencia era deslumbrante, como si escondiera secretos invaluables. La serpiente había sembrado la semilla de la duda y el deseo, y ahora crecía descontroladamente en su interior. En un momento de debilidad, Eva tomó la decisión que cambiaría el destino de la humanidad. La curiosidad se convirtió en acción, extendió su mano, tomó el fruto y, sin vacilar, mordió la carne jugosa. Instantáneamente, sintió un torrente de emociones, la adrenalina de lo prohibido y la promesa de un nuevo entendimiento. La libertad que había disfrutado en el Edén se tornó en un oscuro abismo de desobediencia. Pero no se detuvo allí. Eva miró a Adán, quien estaba a su lado, y le ofreció el fruto. «Come también de esto», le dijo, sus ojos reflejando la mezcla de triunfo y temor que experimentaba. Adán, mirando el fruto, se encontró en una encrucijada. Podía ver en los ojos de Eva la pasión de lo desconocido, y antes de que la razón pudiera frenar su impulso, tomó el fruto y también mordió de él. Con ese acto, el mundo cambió. La inocencia fue reemplazada por una mezcla de temor y asombro, una nueva realidad se desplegó ante ellos. La fruta no solo les ofreció conocimiento, desató un torrente de emociones que nunca habían experimentado: la vergüenza, la culpa, la pérdida de la inocencia. Aquel jardín perfecto se volvió un escenario de conflicto interno. En ese instante, la naturaleza de la humanidad se vio alterada. La curiosidad se tornó en un deseo insaciable, la desobediencia se convirtió en un eco resonante que resonaría a lo largo de las generaciones. La elección de Adán y Eva, nacida de la tentación y el engaño, abrió la puerta a un mundo lleno de dudas, sufrimiento y anhelos insatisfechos. A medida que se deleitaban en su nueva comprensión, los ojos de ambos se abrieron. No solo vieron el mundo de manera diferente, sino que también se dieron cuenta de su desnudez y la vergüenza que antes no existía. El Edén, su hogar, ya no era el refugio seguro que una vez habían conocido. En lugar de la paz, ahora había inquietud; en lugar de la confianza, había miedo. Así se estableció la conexión crucial entre la tentación y la caída. La decisión que tomaron, impulsada por la curiosidad y el deseo de ser como dioses, marcaría el inicio de una nueva era, una era que prometía desafíos inimaginables. La caída y la vergüenza. El aire en el jardín del Edén estaba impregnado de una extraña mezcla de paz y tensión. Adán y Eva habían sido tentados, seducidos por la promesa de un conocimiento prohibido. En ese instante crucial, ambos miraron el árbol que había estado presente en sus vidas, pero al que nunca habían prestado atención. En lugar de iluminación, se encontraron envueltos en una nueva y abrumadora realidad: la vergüenza. De repente, se dieron cuenta de su desnudez, de su vulnerabilidad, de la pureza que una vez los definió. Lo que antes había sido una fuente de orgullo se convirtió en un motivo de temor. En su inocencia, habían disfrutado de la libertad de ser quienes eran, pero ahora, una sombra oscura se cernía sobre ellos. La risa y la alegría que antes compartían se desvanecieron, reemplazadas por el pánico y la confusión. Intentaron cubrirse, buscando hojas de higuera para esconder su desnudez. En lugar de la belleza de su conexión, ahora había un abismo de separación y desconfianza. La vergüenza se apoderó de sus corazones, convirtiendo la luz del Edén en un lugar de oscuridad y desasosiego. Al mirar a su alrededor, la esencia del Edén había cambiado. El ambiente que antes respiraba armonía ahora parecía cargado de una inquietante tensión. Adán y Eva intentaron recuperar la normalidad, pero cada intento solo intensificaba su sensación de pérdida. El jardín, que una vez había sido su hogar, se sentía extraño y distante. La libertad que disfrutaban ahora se había convertido en una carga.
La caída había sucedido, y con ella, la inocencia se había desvanecido. Este momento decisivo dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. La elección que hicieron no solo afectó a sus propias vidas, sino que resonó a través de las generaciones. La capacidad de discernir entre el bien y el mal, que parecía un don, se convirtió en un peso, una responsabilidad abrumadora. A medida que Adán y Eva se ocultaban entre los árboles, intentando borrar su vergüenza, el eco de sus decisiones resonaba en el aire. La conexión que habían tenido con Dios se veía amenazada, y la tranquilidad del Edén se transformó en un laberinto de dudas y temores. Su inocencia, un regalo divino, había sido reemplazada por la angustia de un conocimiento que nunca debieron haber buscado. Con la caída, el Edén se convirtió en un lugar de confrontación interna, donde la luz de la verdad se mezclaba con las sombras de la culpa. A medida que la historia avanza, la tensión se incrementa, preparando el escenario para la inevitable confrontación con Dios. La caída de Adán y Eva es solo el comienzo de un viaje que revelará las profundidades de la naturaleza humana, un viaje que nos lleva a cuestionar no solo sus decisiones, sino también las nuestras. ¿Qué sucederá cuando Dios busque a sus criaturas perdidas en el jardín que una vez fue su hogar? La historia está a punto de intensificarse. La confrontación con Dios y el juicio. El jardín del Edén, una vez un refugio de paz y armonía, se había transformado en un escenario de tensión y miedo. Adán y Eva, llenos de vergüenza y culpa, intentaban ocultarse entre los árboles, lejos de la presencia de Dios. Pero en el fondo de sus corazones, sabían que no podían escapar de la verdad de sus acciones. Aquella voz que había traído luz y vida ahora resonaba con un eco de autoridad que no podían ignorar. Dios, en su omnisciencia, buscó a sus criaturas. ¿Dónde estás, Adán?, llamó con una voz que combinaba amor y tristeza. No era un grito de ira, sino una invitación a la confrontación. Adán, temblando de miedo, respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. En su respuesta, se sentía la angustia de un corazón que había perdido la inocencia y la seguridad de su relación con Dios. El diálogo se tornó más profundo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, preguntó Dios, penetrando en el corazón de Adán. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieses? La pregunta era clara, pero Adán, atrapado en su culpa, se apresuró a desviar la responsabilidad. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y comí, afirmó, señalando a Eva. La culpa, como un veneno, se esparció rápidamente. Eva, al ser interpelada, no se quedó atrás. La serpiente me engañó, y comí, respondió, pasando la responsabilidad de sus actos a la criatura astuta. Este intercambio entre Dios, Adán y Eva se convirtió en un juego de desplazamiento de culpa, un reflejo de la naturaleza humana que a menudo busca excusas en lugar de aceptar la responsabilidad de sus acciones. Dios, con una mirada que abarcaba más allá de la desobediencia, pronunció las consecuencias de su elección. Se dirigió primero a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente, símbolo del engaño, sería condenada a vivir en la humillación. Luego, se volvió hacia Eva. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz hijos. La promesa de la vida ahora se teñía de sufrimiento, un recordatorio de que la inocencia había sido perdida. Pero eso no era todo, también le dijo: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La dinámica de su relación cambiaría, y el amor que una vez reinó se vería afectado por la tensión y el conflicto. Finalmente, Dios se dirigió a Adán: por cuanto has oído la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te mandé, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El Edén ya no sería un lugar de abundancia, el trabajo y el sudor reemplazarían la facilidad del cultivo. La armonía de la creación se había visto perturbada, y las consecuencias del pecado se extenderían más allá de ellos. Las maldiciones y consecuencias del pecado eran profundas. La paz que había definido su existencia se convirtió en lucha, la alegría en sufrimiento. Con cada palabra de Dios, el peso de su desobediencia se hizo más evidente. La relación entre ellos y su Creador se había fracturado, y la distancia que antes no existía se volvió palpable. Dios concluyó su pronunciamiento: porque polvo eres, y al polvo volverás. Esta frase resonó como un eco sombrío, recordándoles que su existencia en el Edén había llegado a su fin. El tiempo de la inocencia se había agotado, y la realidad del mundo exterior se preparaba para recibir a Adán y Eva,
quienes serían expulsados de su hogar. Así, en esta confrontación con Dios, se reveló no solo la justicia divina, sino también la gracia que aún permanecería. Aunque el juicio fue severo, había en sus palabras una promesa implícita de redención futura. La historia no terminaba aquí, era solo el comienzo de un viaje que llevaría a la humanidad a un camino de búsqueda y anhelo, donde la esperanza podría surgir incluso de las cenizas de la desobediencia. Mientras Adán y Eva escuchaban, la carga de sus decisiones se hacía más pesada. La realidad de su caída se instaló en sus corazones. La inocencia había sido reemplazada por la conciencia del pecado, y su historia, aunque marcada por la pérdida, apenas comenzaba a desarrollarse en un mundo que ahora sería diferente para siempre. La salida del Edén se acercaba, y con ella, el inicio de un nuevo capítulo en la narrativa de la humanidad. La expulsión del Edén y la promesa de redención. Después de la confrontación con Dios y el pronunciamiento de las consecuencias de su desobediencia, Adán y Eva se encontraron ante una realidad ineludible: su vida en el jardín del Edén había llegado a su fin. La paz que una vez los envolvía se desvaneció, y el profundo sentido de pérdida se apoderó de ellos mientras caminaban hacia la salida de aquel paraíso que había sido su hogar. La inocencia, el amor y la conexión directa con Dios que habían disfrutado estaban a punto de ser reemplazados por un mundo desconocido, lleno de dificultades y sufrimiento. Dios, en su sabiduría, sabía que no podían permanecer en el Edén. La fruta que habían probado les había otorgado un conocimiento que, aunque fascinante, venía con un costo inmenso. Para preservar el árbol de la vida, que ahora representaba un peligro en sus manos, Dios colocó querubines y una espada de fuego al este del jardín, asegurando que no pudieran volver a entrar. Este acto no solo era un castigo, sino una medida de protección. El Edén, un lugar de comunión con Dios, ya no podría ser un refugio para quienes habían desafiado su autoridad. Mientras Adán y Eva cruzaban el umbral del jardín, el peso de la expulsión se hacía palpable. Se sintieron vacíos, despojados de la gloria que una vez conocieron. Sin embargo, incluso en medio de su desolación, Dios les dejó un destello de esperanza. En medio del juicio, se atisba una promesa de redención. Esta promesa se insinúa en las palabras de Dios cuando habla a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este enigmático pronóstico apuntaba hacia un futuro en el que vendría un Salvador, uno que eventualmente derrotaría al enemigo de la humanidad. A pesar de la caída y las consecuencias del pecado, Dios, en su amor inquebrantable, ya estaba trazando un plan para restaurar la relación entre Él y su creación. La historia de la humanidad no se cerraría con la expulsión del Edén, sino que se abriría a un viaje de esperanza y redención. Reflexionando sobre el significado de esta narrativa, nos encontramos ante una profunda lección sobre la naturaleza humana. La curiosidad y el deseo de conocimiento pueden llevarnos a tomar decisiones que nos alejan de lo que es bueno y verdadero. Sin embargo, también se nos recuerda que incluso en nuestras caídas, hay una oportunidad para la redención. La historia de Adán y Eva es un espejo que refleja nuestras propias luchas, deseos y fallas. Todos enfrentamos decisiones que nos ponen a prueba, y a menudo, nuestras elecciones tienen repercusiones más allá de nosotros mismos. La expulsión del Edén simboliza la pérdida de la inocencia, pero también nos invita a buscar un propósito más grande. A pesar del sufrimiento y la lucha, la promesa de Dios perdura. Nos recuerda que la redención está siempre al alcance, incluso cuando parece que todo está perdido. La vida puede presentarse como un camino lleno de desafíos, pero la luz de la esperanza nunca se apaga por completo. Así, el relato de la caída, la expulsión y la promesa de redención nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos desafía a cuestionar nuestras elecciones, a buscar la verdad y a recordar que, a pesar de nuestros errores, siempre hay un camino de regreso. Dios, en su amor infinito, nos ofrece no solo la oportunidad de redención, sino también la promesa de restauración, que trasciende nuestras limitaciones y nos invita a volver a su abrazo. La historia de Adán y Eva es solo el comienzo de un viaje de fe, amor y esperanza, que nos conecta a todos en la búsqueda de la reconciliación con nuestro Creador.